abrazo para todas las personas que nos siguen a través de las ondas radiales. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Yo quiero en este día tomar la escritura y hablarle sobre las situaciones sexuales que traen pecados de sangre y maldiciones de sangre, sobre todo en este tiempo cuando se enseña tanto el tema del sexo libre, de que usted tiene derecho a hacer con su sexualidad lo que quiera, que usted puede expresar su sexualidad de la manera como a usted se le antoje, porque usted es libre, eso es suyo y no hay normas ni reglas respecto a eso. Pues bueno, al ser nosotros cristianos sí entendemos que hay unas normas del reino de Dios, que es Dios el que las estableció. Cuando el Señor dice que no hagan algo, o cuando Dios dice esto es pecado, siempre lo he dicho, no es porque Dios sea un amargado que no quiera que la gente haga absolutamente nada, sino porque Dios es espíritu. Él sabe cómo se mueven la atmósfera espiritual, y aparte de eso, Él sabe las consecuencias que lo que vamos a hacer va a traer sobre la tierra. Él sabe la incidencia espiritual y física de nuestras acciones. Yo oro a Dios que esto le sea revelado a usted. No es que Dios todo lo prohíba, sino que se abren puertas espirituales. Él nos ama tanto que Él no quiere que nosotros tengamos que vivir terribles dolores. Se lo dijo el Señor a Caín cuando le dice: el pecado está a la puerta, ¿por qué te ensañas? El pecado está a la puerta, con todo esto tu deseo será para tu hermano, pero ten cuidado. Ya el Señor le advierte que si llega a convertir esos sentimientos en realidad, hay algo que está a la puerta que va a entrar, que es muy peligroso. Y bueno, ya usted conoce la historia, me ha oído predicar sobre eso. Él abre esa puerta del asesinato, y qué maldición tan terrible que entra sobre esa generación. Lo mismo pasa con el tema del adulterio, con el tema de la inmoralidad sexual. Pero hay algunos pecados sexuales de los cuales no se habla tanto, que yo quiero hablar el día de hoy. Y nuevamente me dirijo a Levítico. Ayer usé Levítico 20, me quedé en un solo texto. Y les mostré por la palabra cómo aún sobre la gracia sigue existiendo exactamente la misma ley. Como en Levítico se prohibió que alguien se acostara con la mujer del papá. Y en el libro de Primera de Corintios, alguien se acostó con la mujer del papá, la tenía por mujer. Y dice la escritura que el apóstol Pablo dijo: yo no puedo permitir eso en la iglesia, y excomulgó o sacaron o le quitaron la cobertura a aquel hermano. De hecho, era tan alta la falta que ni siquiera lo llamaron y le dijeron: hey, ¿quiere arrepentirse? No hubo tal cosa, sino que Pablo dice: ustedes han consentido esa situación, usted tiene por mujer a la mamá de su papá, yo se lo entrego a Satanás. Es muy fuerte, ¿no le parece? Sobre todo hoy cuando se predica tan livianamente. Bueno, creo que venimos de un extremo, venimos de un legalismo donde se maldecía a todo momento, pero entonces ahora, con tal de tener gente, se deja que la gente haga lo que quiera, y hay cosas que no solamente afectan al que las hace, van a afectar la congregación completa. Y tenemos que, el temor de Dios tiene que estar sobre nosotros. No quiere decir que echamos a todo el que llega a la iglesia, lo echamos de la iglesia. El Señor nos guarde, porque primero debemos tener un espíritu de restauración. Pero pues la iglesia, la gente que va a la congregación, tiene que desarrollar temor de Dios y tiene que entender que no puede vivir como quiere. De lo contrario, estaríamos haciendo lo mismo que cuando estábamos en la religión tradicional. Levítico capítulo 20, quiero leerles la lista que está allí. Algunos aparecen como pecados
que traen maldiciones de sangre, otros no. Yo considero que toda esta lista tiene que ver con eso, porque varios dicen su sangre será sobre él. El primero que aparece acá en esta pena de actos de inmoralidad sexual, Levítico capítulo 20, todo hombre que maldijere su padre o su madre, de cierto morirá. Su padre o su madre maldijo, su sangre será sobre él. En este no me voy a quedar, pero es muy interesante ver que este pecado está entre los pecados de inmoralidad sexual. No puedo explicar todo lo que está originalmente de acuerdo al hijo de Noé y al texto que viene, que tiene que ver con que el hombre que se acuesta con la mujer del papá es maldito, los dos mueren y su sangre será sobre él. Pero usted ha escuchado muchas prédicas respecto a eso, pero muy interesante que dentro de los pecados sexuales, maldecir a los padres está en esos pecados. ¿No le parece a usted como interesante? Porque se va a soltar a hablar de pecados sexuales, pero está hablando de la maldición al padre o a la madre. Y precisamente tiene que ver con el versículo 10. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer, dice la palabra, de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán indefectiblemente muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, ahí está, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Está ligado este texto a ese texto. Pero bueno, no entremos en esa parte, sino observemos pues entonces los pecados que la Biblia llama pecados de sangre. Entonces acá encontramos que el adulterio con la mujer del prójimo hacía que ellos fueran muertos. Y ayer les hablaba de que el adulterio siempre va a traer muerte, y posiblemente una maldición de sangre. Ahora usted dice, pero yo no lo he hecho. Entonces hay que orar específicamente, Señor, yo no lo he hecho, pero es posible que en mis generaciones, uno como sabe a veces que tantas prácticas pudieron tener los padres, los abuelos de uno. Pero les mostré ayer por la palabra cómo el adulterio trae esas consecuencias, y les mostré cómo este adulterio hace que uno de los hijos, el niño que nació, se muera. Se suelta una maldición sobre el hijo. Pero luego viene cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y esta era una abominación, como lo hablamos ayer, tomar la propia mujer del papá, que puede enfatizarse hacia dos direcciones. La primera, la mamá, o a su vez la madrastra. Y está muy claro por qué se soltaba la maldición, porque había descubierto la desnudez del papá. Le decía ayer a usted que era casi como estar sexualmente con el mismo papá. Y usted dice, ¿por qué? Porque el papá y esa señora eran una sola carne. Al estar con esa señora, ese joven estaba teniendo como vida con el mismo papá. Ayer lo explicaba, porque el hombre y la mujer son una sola carne. Y ahí está claro, la desnudez de su padre descubrió. Y solo le pido a Dios, y si usted profundiza en el tema de Noé, ¿qué fue lo que pasó con el tema de Noé? No solamente era que el papá de Noé estaba desnudo, Noé estaba desnudo y el hijo lo vio desnudo. Ahí hay algo más profundo todavía. Ahora dice, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Entonces muy interesante acá que se suelta otra maldición precisamente de sangre sobre el hombre, en este caso sería el patriarca, que llama o se acuesta con sus propias nueras. Yo no sé si usted ha oído esas historias, pero yo he dado muchísima orientación, muchísima consejería. Y dentro de toda la consejería que yo he dado, he escuchado mucho que los padres, a veces los abuelos, era gente sexualmente muy depravada. Eran muy depravados. Y usted va a escuchar que no solamente era con la esposa. De hecho, usted va a escuchar que muchos papás abusaron sexualmente de sus hijas. Y veo que aun cuando los hijos
muchos se llegaron a casar y consiguieron esposa, acosaban sexualmente o se llegaron hasta acostar con su propia nuera. Y esto es visto por Dios como una abominación, porque es exactamente el mismo principio. El hijo es uno con la esposa, y cuando viene esta abominación de este hombre acostándose con la nuera, es como si se estuviera acostando con el mismo hijo. Está descubriendo la desnudez, que es un eufemismo en el hebreo. Está descubriendo la desnudez del propio hijo. Y eso traía pecados de sangre. Miren, yo escucho muchísimas historias. Y no estoy hablando solamente del hombre que se acuesta con la nuera. Estoy hablando de la nuera que cede acostarse con el suegro. Creo que usted entiende esto que yo le estoy hablando el día de hoy. Y bueno, las críticas son demasiadas, porque dicen eso ya no aplica, eso es bajo la ley, uno se puede acostar con quien quiera. Mira, ¿quién dijo que bajo la gracia la gente puede hacer lo que quiera? No, señor. Al contrario, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que han muerto en al pecado, ¿cómo vivirán aún en él? Y está muy claro, si estás bajo la gracia, moriste al pecado. Si no has muerto al pecado y sigues caminando en tus pecados, tú no has recibido ninguna gracia. Qué interesante. Y aquí otro: si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Tengo otro más, dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieros, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. ¡Wow! Sobre todo en este tiempo, me contaba alguien que en la ciudad de Barranca Bermeja esto ya se hizo una moda. O sea, ya es una moda. Y como que antes la moda era qué zapatos usas, el color del pantalón, pero ahora esta parte en la sexualidad se volvió una moda. Y los muchachos y las muchachas andan en la moda acostándose, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y lo que no saben o lo que no tienen claro es que todo eso va a venir a traer muerte y va a venir a traer maldiciones en la sangre. Su sangre será sobre él. No es solo muerte, hay una maldición sobre la sangre. Y usted lo lee en Romanos capítulo 1 cuando dice que estos que no tuvieron en cuenta a Dios y se acostaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibieron en su propio cuerpo la maldición por haberse extraviado. Y usted lo va a ver. Yo lo hablaba, el tema del SIDA es una enfermedad no solamente en el cuerpo, es una enfermedad que va en la sangre y no hay poder humano que la quite. Entiendo que el Señor Dios sana, pero acá uno lo logra entender. Todas estas leyes de Levítico están vivas. El hombre que se ayunta, que se junta con otro hombre, y me parece que acá ya no habla de la palabra, no es yacer, ya no es como se usa para un hombre y una mujer, sino acá es ayuntar, que es la misma palabra que se usa. Y no quiero ser grosero con las personas que tengan este problema, pero en Levítico se usa la misma palabra que se usa para los animales, que es ayuntarse con otro hombre. Y eso trae pecados, eso trae maldiciones, si lo percibe usted de carácter o de tipo de la sangre. Pero vuelve otra vez: el que tomare mujer, dice, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Acá hay otra pena de muerte, que es tomar a la mujer, acá dice la escritura, y luego juntarse a la suegra. Y luego juntarse a la suegra. Eso trae una maldición de muerte. Eso trae maldiciones de muerte sobre esa casa y esa familia. Acá tengo otra, el 15: cualquiera que tuviere cópula con la bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si la mujer se llegare a algún animal para ayuntarse, vean la palabra ayuntarse, con él, y a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Acá tenemos otra maldición de sangre por acostarse con animales, por ayuntarse con animales.
Y yo sigo diciendo, esto sigue, o sea, usted no me puede decir que usted va a una iglesia y usted se acuesta con un animal y no van a venir consecuencias. Eso es absurdo y yo he escuchado muchas historias. Ahora usted dice, pero pastor, yo no tengo nada que ver con eso. Pero saben que yo he descubierto que muchos de nosotros sí tenemos que ver con ese tema. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Por nuestras generaciones. Porque casi todos los que venimos de generaciones del campo, usted sabe cómo son las cosas allá, con los burros, con las ovejas, con las cabras, con las vacas, con las gallinas, hasta con los perros, con los gatos. Y usted va a oír muchas historias de eso, de esos niveles de depravación sexual. Está escrito en la palabra de Dios que el que se ayuntaba con un animal tenía que ser muerto en animal, tenía que ser muerta la persona y su sangre sería sobre él. Y le reitero, de pronto usted dice, yo nunca, pero al menos ore y diga, Señor, si en mis generaciones lo hicieron, si en mis generaciones lo hicieron, te pido perdón, Señor. Yo te ruego perdón. Y aplico tu sangre limpiando esos pecados abominables. Y se sigue dando acá. Dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Acá no, descubrir la desnudez no es que la vio desnuda. Descubrir la desnudez es que se acostó con ella, con la hermana. Y sigue, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Wow. Y sigue, cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos, una maldición de esterilidad. El que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Y el Señor al final del capítulo dice, no guarden ese tipo de pecados, no copien ese tipo de pecados que vienen de las naciones paganas. Es muy interesante ver, le repito, la lista: maldecir al padre o la madre, el adulterio, acostarse con la mujer del papá, acostarse con la nuera, acostarse con personas del mismo sexo, acostarse con la mamá y con la hija, acostarse con animales, acostarse con la mujer, acostarse con la hermana, acostarse con mujer con la menstruación, acostarse con la hermana del papá, o sea, la tía, acostarse con la mujer del hermano. Y ahí está toda esa lista que yo creo que hoy uno debe tenerla ahí. Y creo que nosotros un domingo debiéramos enseñarle a la gente y las consecuencias espirituales que eso trae, no solamente pues para uno, sino también para las generaciones. La gente piensa que hoy está haciendo cosas, pero años después se pueden estar viviendo las consecuencias de ese tipo de pecados sexuales y sobre todo consecuencias en la misma sangre. Venimos ante ti, Señor, y reconocemos que en nuestras generaciones pudo haber habido esto. Te pedimos perdón y aplicamos la sangre de Jesucristo que limpia todo pecado y que rompe toda maldición. En el nombre maravilloso de Jesucristo hablamos restauración de todos esos pecados que yo hoy he leído, que están en tu palabra, que traen maldiciones de sangre. Oro, Señor, que si alguien me escucha y los cometió, se arrepienta o los está cometiendo, se arrepienta de inmediato de su mal camino. Pero si fue en nuestras generaciones, que se corte esa maldición para que la gente experimente la gloria poderosa de Dios. En Cristo Jesús he orado. Amén.